Fue un golpe muy fuerte, tanto para mí como para mi marido. Nos costó mucho porque hay muchas cosas que cuestan de entender. Mira. Sí. Es muy dulce. Tengo una cosa clara, ¿no? Me moriré siendo su madre, ¿sabes? Ajá. Y mira qué guapa aquí. ¿No ves las dos? Mira qué guapa está aquí. Particularmente, pues claro, nos hace sufrir, tanto a mí como a mi esposa, nos hace sufrir porque es entra en un mundo desconocido para nosotros. Si me lo hubieran dicho, tampoco lo hubiera creído. O sea, se sorprende la gente y me sorprendí yo también en primera persona cuando tuve ese proceso de camino espiritual hacia el Islam. Pero no te imagines un camino de rosas ni una extensión a los cielos. Realmente empezó ahí un proceso y una etapa de la más difícil en mi vida, porque empezó, se destapaba la caja de los truenos. ¿Qué religión o credo tienes tú? Yo no tengo ninguna religión, he tenido una base católica de escuela, pero yo ahora en estos momentos te diría que soy agnóstica, atea. Yo solo creo en las religiones, mi familia. Creo en muchas cosas, pero no precisamente en Dios. Me pregunto muchas veces, a mi hija le da mucha fuerza, a Alá le da mucha fuerza, me imagino que debe existir, porque de la manera que es ella y que la fuerza se la debe transmitir Dios. ¿Cómo fue ese primer momento que tuviste a Chantal con el velo? Me enfadé y le dije, pues yo en casa no te quiero, incluso le dije no vuelvas más, pero ella no se fue y acabamos. Y llorando a las dos y ¿qué quieres? Claro. Mis amigas, mis padres luchaban para que yo no cayera justo en donde estaba. Era como si lo vieran venir y el miedo y el cariño y el amor y la preocupación la tenía yo dentro y luchaba por ella, pero como era un proceso personal yo estaba muy segura de lo que hacía. ¿Cómo te podría explicar que realmente en una vida donde lo tenía todo, tanto a nivel material o económico, como sobre todo, que es lo más importante en una persona, a nivel afectivo, había algo que era muy importante, que es el dar respuesta al sentido de una vida? Y esa es una pregunta que me había educado en una sociedad que no tenía ningún interés en responder. Y a partir de aquí ella empezó a evolucionar conforme a la ley islámica, la ley o la manera de ser islámica, con lo cual empezó pues con los rezos. Después pasó al tema más problemático para mí, el que tuve que afrontar con cierto disgusto, porque no era precisamente lo que me hubiera gustado, porque nos comentó que ella, pues claro, se empezaba a poner el velo y se lo ponía en la mezquita, pero después nos habló de que ella quería ponérselo en todas partes. Fui a una psicóloga que me dijo, tiene que vigilar porque a veces en estos momentos el matrimonio se rompe, porque claro, esto es muy duro para un matrimonio. Y pensé, bueno, he entrado aquí con un problema y marcho con dos y con bastante menos dinero. Yo le dije a mi esposa, pues yo con ella, con el velo por la calle, yo no voy a ir a su lado. Ella si quiere ponerse el velo, que se lo ponga. Yo no acepto el velo porque me parece que es una expresión que no es europea, que no va con mi manera de ser, que no va con nuestra manera de ser. Y en una de estas que yo trabajaba ahí el fin de semana, conocí a un chico. La historia de Chantal se enmarca en un contexto social complejo. Chantal nos ha presentado a Hafid Arab, de origen marroquí, quien además es presidente de la Federación Islámica Catalana. Él nos invita a un local que tienen a las afueras de Barcelona y desde allí nos ofrece una visión general del Islam en Cataluña. La comunidad musulmana no vive ni quiere vivir aislada. Sí es cierto que es una etiqueta que se suele poner conforme forman guetos y se percibe desde fuera que en las mezquitas se elaboran cosas que puedan atentar contra la seguridad, que puedan atentar contra la libertad, que puedan atentar contra lo que es la paz social en general. Aquí no se formaliza una determinada ideología del Islam,
Por ejemplo, en una mezquita como esta, los fines de semana se enseñan la lengua árabe, la cultura árabe, incluso se dan clases de castellano, de catalán. Dicho todo esto, los locales que tenemos en Cataluña, por desgracia, la mayoría no tienen licencia, son garajes, y esos son datos corroborados, son locales no regulados administrativamente, o podríamos denominar ilegales. Y la propia administración es consciente de ello. Entonces, aquí se nos presenta una paradoja. Cataluña es una sociedad realmente acogedora, una sociedad hospitalaria donde realmente te puedes sentir a gusto y puedes desarrollar tu vida con total normalidad y cotidianidad. La llegada reciente de los musulmanes a Cataluña ha contribuido a la constitución de una comunidad extensa que alcanza la cifra de 600.000 habitantes, casi un 37% de la totalidad de los musulmanes residentes en el Estado español. كيف يعقل بالمؤمن مع أخيه من صلب أمه وأبيه اجتمع مع أخيه في رحيم أمه ويأتي يوم العيد ليصلي صلاة العيد ويدعو الله ليغفر له وهو قاطع لرحمه إن الله لا يغفر إن الله تعالى في هذا اليوم المبارك الكريم وأختم يغفر لجميع عباده والمتخاصمان والمتشاحنان. Un chico marroquí, un moro, ateo en este caso, le conocí diciendo Dios no existe. Yo trabajaba en un bar de noche. Tenía todo lo que aspiraba un inmigrante tenerlo aquí, es decir, tener casa, documentación, trabajo. Pero entendía que esto es el modo de vivir aquí en Occidente. Ser un esclavo y para pagar los gastos, los impuestos, la casa, el alquiler y todo eso. Y luego cuando viene el fin de semana a desmadrar a lo loco, conocer chicas, conocer, pasarlo bien, se entiende bien en aquel tiempo de esa manera. En esa búsqueda que empezó también por conocer a esta persona, había momentos que yo recuerdo perfectamente como si fuera ahora, que yo pensaba, si este chico al final no llega a la misma conclusión que yo no me caso con él. Porque yo iba hacia un camino y yo quería una persona al lado que llegara a la misma conclusión que yo. Yo quería a alguien que buscara y que con quien formara una familia islámica. Fumaba hashish, bebía algunas veces y comía cerdo. E incluso me llamaban Javier, cosa que mi nombre es Jalil y como decían algunos Jalil, pues la acercaban a Javier y yo no decía nada, me gustaba igualmente. ¿Por qué? Porque hacía ver que yo me alejaba un poco de aquel estereotipo que yo no quería. El estereotipo del típico moro. Entonces lo que intentaba es escapar de aquel estereotipo de ejemplar de marroquí que vino aquí. Y no tenía límites, de ninguna manera. Porque yo tampoco tenía muy claro cómo lo estaba haciendo, me equivoqué muchísimas veces. Y esto preocupaba todavía más a los que yo tenía alrededor. Entonces que fue realmente muy complicado y ahí sí que me hubiera gustado, y si volviera atrás, lo único que cambiaría es las maneras. Se llamaba Chantal. Yo pensé que era árabe, nada más verla. Me gustó, intenté lo máximo posible llevarla a mi terreno. Bueno, yo además de entrenado de noche en las fiestas, el trabajo que tenía antes, era realmente manipulador. Era un mentiroso y sabía cómo hacerlo. Se te desmonta todo, es otra ideología, otra forma, pero bueno, pensamos, bueno, será una cosa pasajera o ya nos iremos adaptando, que sea buen chico y que sea trabajador y bueno, y que se la quieran y que se quieran. And one of the words that Islam uses is the word which is called mercy. Mercy
is the ability to help other person overcome one's weaknesses. So what Islam tells us that in the family relationship, when men and women come together, they do not come as perfect partners. They have their own weaknesses and their own strength. And the responsibility of both to each other is to help others grow out of their weaknesses and grow in strength. Al principio ella tuvo sus propios miedos, pero luego yo la convencí realmente que soy el chico ideal para ella. Llamaron un día por teléfono que había pedido un piso y entonces yo vi, esto es que está buscando piso, no me había dicho nada. En casa somos mucho de comunicarlo todo, entonces cogió un piso, vivían los dos juntos, casi no la veía. Un día la Chantal empezó a preguntarme sobre el Islam, cosa que yo no esperaba que me preguntara, porque yo era el menos indicado para hablarle del Islam. Era un ateo total, era uno renegado de su pasado, de su cultura. Entonces yo le decía que yo no podía contestarle sobre estas preguntas. Y lo que hacía, nos íbamos a encontrar con otras parejas, como un musulmán, me refiero a un marroquí, de origen marroquí, casado con otra española musulmana. Y intentaba hacerle que él pues, le contestara todas sus preguntas. Veía que no me quedaba satisfecho, pues tenía que estar buscando yo mismo para contestarle yo sus preguntas. Acabé topando con una librería musulmana, bueno, librería de libros sobre el Islam en castellano y en árabe. Ahí donde compré el Corán y empecé a buscar contestaciones. Empecé desde la primera página, indagando dentro día y noche. Incluso pues llegaba a estar hasta tantas horas y no salía de casa ni iba con nadie. Empecé poco a poco a cortar con todo y empezó a hacer efecto en mí lo que entendía. Empecé a darme cuenta que era hipócrita, era mentiroso y era un humano de baja calidad. Bueno, Chantal, ya sabéis que va con este chico, bueno, ha decidido ponerse el pañuelo y, oh, pero no le has dicho, pero no le has dicho. Claro que se lo he dicho, se lo he llorado, se lo he chillado. Yo decido que venga a casa, lo conocemos, sabemos con quién vamos a tratar y en principio saber pues cómo es él. Me llamaron por primera vez e intenté aún hacer ver que yo soy moderno y de aquí. Y viene a casa y bueno, en principio normal. Y había una guerra entre la fe o demostrarme que era un tío moderno. Estuvo comiendo, cené con ellos, compartiendo la misma comida que había en la mesa. Comiendo cerdo, beber alcohol. Bebiendo, en mi casa no es que se beba, pero se bebe vino, se bebe cava. Tenía que demostrarles que era uno de aquí. La cosa parecía muy normal, pues un chico que se había enamorado de mi hija y ella pues se había enamorado de él. Y empezó a venir a casa y se normalizó el asunto y bueno, pues nada, parecía que todo iba normal. Días después me van a invitar otra vez y se van a arrepentir, porque ahí donde se explotó todo. Era un día por Navidad, tú sabes que las Navidades aquí, aunque no seas creyente, tienen un símbolo, entonces quieres un día que te esfuerzas, que todo esté bien. Después de cenar, todos ahí, la familia sentada, me refiero a la hermana de mi mujer, su marido, sus padres, nosotros, en una mesa donde para ellos es una fiesta que es única del año, es Navidad. Yo no sé cómo empezó, no sé qué salió en el tema de extraterrestres y de Dios. Estaban contentos, pero yo lo reventé cuando hice una pregunta que era fuera del lugar para ellos. Empezó a liarse. No entiendo por qué celebráis o festejáis una fiesta de nacimiento de Jesús, cosa que vosotros no creéis en Jesús. Mi marido se retiró a la cocina
para no decir nada. Pues ellos explotaron, empezaron a atacarme por todos lados. Y al final mi yerno, el marido de la otra hija, pegó un golpe en la mesa y dijo, pero tú no has visto esta mujer lo que se esfuerza para que esté toda la comida, esté todo bien, ¿que no lo ves? Y bueno, y acabó en Tararí, ellos se fueron mal, Jalil se fue mal con él mismo, porque se sentía mal de haber producido esta situación, Dani pipado y mosqueado, Meritxell no sabía qué hacer, Chantal sufriendo, y mi marido y yo, pues imagínate, qué navidades. Lo malo es que nunca puedes tirar para atrás, solo puedes pensar que he hecho mal y nada más. Y este es el gran dilema, que si hubiera creído tanto en Dios como creía cuando tenía 18 años, quizá hubiera hecho las cosas mejor o quizá peor, no lo sé. Acabo de conocerles, acabo de venir como la segunda vez a verles. Y de ahí me costó esa pregunta unos 3 o 4 años más tarde, para poder entrar otra vez a su casa y acercarme más a ellos y comunicar con ellos. La realidad es que ahora están felices, tienen 3 niños, me los quiero una barbaridad. A mi hija la veo feliz, estoy muy orgullosa de ella porque ella es coherente con lo que cree, aunque yo no lo crea, ella es coherente, lo practica, lo ejerce. Él se la quiere mucho, yo diría que a nosotros también nos quiere y nosotros también lo queremos a él, aunque nos veamos todos los defectos. Y aunque le digo que no está guapa, la encuentro guapa con pañuelo y todo. O sea que... Nadie te puede juzgar, porque nacemos solos y morimos solos. Entonces esta idea que Dios nos crea con una mano, con una responsabilidad, es como un préstamo. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos de ella? Si lo trabajamos, si profundizamos en él o no. Allah dice en el Corán, átomo de bien que hagáis, lo veréis, y átomo de mal que hagáis, lo veréis. Entonces a mí todo esto me daba una idea de libertad total, de decir, sí, tengo un sentido, y el que me ha creado es el que me va a juzgar. Y cuando vamos a morir, porque vamos a morir, es cuando vamos a ver realmente la prueba, ¿no? Cómo hemos pasado esta vida es una prueba y todos tenemos cosas positivas, cosas negativas, cosas que nos pasan que son buenas, cosas que nos pasan que son malas. Y la idea es cómo vamos a afrontar todo lo que nos viene, cómo lo afrontamos. Y lo devolvemos en cosas... si intentamos devolver todo lo que nos viene en cosas positivas y aprovechar en positivo todo lo que la vida nos va dando. En una sociedad como esta, donde se ha distanciado el hijo a su padre, yo muchas veces he visto a gente recogiendo caca en la calle de un perro y tratan de darle a todo el cariño a un perro mientras los padres los tienen tirados en una residencia. Yo islámicamente, lo que más se me enseñó en el Islam es el deber del amor, además de los padres, a los suegros. Y yo tengo deber de ser, les debo muchísimas cosas, por supuesto, y les debo el cariño que realmente no hemos tenido tan evolucionado, pero igualmente, si me preguntarías, yo sí los quiero. In fact, today, as I join in holy matrimony, the husband and wife, I'm going to share with them a verse in the Quran. I'll chant it in Arabic and then read the translation, in which God Almighty says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. That it is one of His miraculous signs that He created from your own souls, your soulmate, so that you may live together in peace and harmony. And He has placed between the husband and wife both love and compassion. Truly, in the relationship between husband and wife are many signs of God for those who reflect deeply. Pero si Alá existe, me querrá más a mí que a todos, porque al final el que tiene más sacrificio para seguir la normativa soy yo, que tengo que ir a comprar, hacer 2 comidas o tengo que pensar para una comida, seguir los preceptos, comprar la carne, guisarla, controlar que no coman nada que sea de los que ellos crean, pensando como...
Desde la conquista española en 1524, los Altos de Chiapas ha sido una región marcadamente cristiana. 1995 marca el inicio de un proceso único en la historia de la cultura maya, la conversión al Islam de más de 500 indígenas. Hemos llegado a San Cristóbal de las Casas. Aquí nos espera Aureliano Pérez Iruela, español de origen granadino. Él es el hombre que trajo el Islam a Chiapas. Se le conoce con el nombre de Nafia. Poco antes de llegar a su casa, recibimos una llamada telefónica. Otro español, Esteban López, conocido por Hachidris, nos comunica, para sorpresa nuestra, que Nafia ha declinado recibirnos. La conquista en esta región hizo lo que hicieron los conquistadores en todo el mundo, desarticular la estructura original, social, política, militar y religiosa, y lo que vas a vivir ahora no es propiamente una sola cultura, sino vas a tener la cultura creada en esta agrupación social en pueblos, donde los conquistadores y la Iglesia Católica les impuso un santo, ¿no? ¿Qué pasó, en resumen, con la práctica y el fracaso, le llamo yo, de Nafia, que no conocía absolutamente nada de la historia de uno de los pueblos más rebeldes que ha habido en Chiapas, que son los chamulas, con toda una experiencia de autosuficiencia, de organización, capaces de estar en cualquier lugar donde tú y yo no estaríamos dispuestos a estar nunca. Están involucrados en todos los saberes posibles que hay ahora en San Cristóbal de las Casas y en la región. Me gustaría que me dijera, yo, Gaspar, estoy siguiendo la historia de una familia que fue expulsada violentamente de su ciudad natal, Chamula. Estoy tratando de ver si ese conflicto ha tenido que ver con la conversión de esa familia al Islam con su encuentro con el Islam. Gaspar Morquecho, antropólogo, es un gran estudioso del fenómeno del Islam en esta región. Celoso de guiarnos paso a paso, nos invita a remontarnos a un pasado lejano de mitos y de leyendas. El mestizo, es decir, el no indígena, tiene la versión de que a Jesús se le acabó el barro cuando estaba haciendo a los hombres y entonces pasó un burro cagando y con la caca del burro creó a los indios. Esto es algo brutal que subyace en esta relación, que tiene enfrente la versión indígena de la creación de los ladinos, es decir, del mestizo, de sus otros. Cuentan que en aquellos tiempos, sin decirte cuáles tiempos, había mucho pleito entre los hermanos, entre sus compañeros, entre los chilaltiques, y entonces había pocos hombres. Con esa carencia, una mujer indígena tuvo que aparearse con un perro negro. Y de ahí surgieron los mestizos, los ladinos, los otros que no son indígenas. Esta es la idea que todos los grupos de los pueblos tzotziles mantienen de cómo perciben al otro. La pregunta de por qué los chamulas nos convertimos, o algunos de los chamulas nos convertimos al Islam, fue porque entre la gente indígena chamula, no solamente chamula, hablamos indígena en general, tenemos unos antecedentes de búsqueda. De ellos se encuentra mi abuelo Miguel, que en paz descanse, que fue uno de los primeros entre los indígenas que introdujo lo que es el evangelismo. Fue un pastor presbiteriano, Miguel Caixlán. Tenía un fuerte liderazgo en el pueblo de San Juan Chamula y un liderazgo acá en San Cristóbal de las Casas, de tal manera que los caciques, el grupo de poder en San Juan Chamula, decidió asesinarlo por abandonar la religión tradicional, la del pueblo de Chamula, la del templo de San Juan Chamula. Creo que fue el compadre de mi abuelo, si no mal recuerdo, fue el que lo traicionó. La suma de dinero, y fue secuestrado por la gente y fue llevado a Chamula y le fue presentado a su eterno rival.
hasta aquí nomás te llegó la hora. Así que llevadlo y matadlo. Lo torturan, lo asesinan, y para que a esta persona no lo identificaran, le quitan la piel de su cara. Bueno, eso ya contado por uno de los asesinos, lo desollaron vivo, mi abuelo. Y lo dejaron colgado de un árbol. Esto va a modificar un poco el prototipo de la idea que tenemos de los indios, solidarios, etcétera, ¿no? Hay confrontaciones muy fuertes en los pueblos indígenas. Como decimos nosotros ahora, Dios pone uno y después pone otro, ¿no? En ese momento, pues claro, todo el cargo que tenía mi abuelo automáticamente le cayó a las espaldas de mi padre. Bueno, me quedé como pastor, como miembro de la iglesia de Evangelio, para predicar la palabra de Dios, para enseñar a la gente lo que dice la Biblia. Pero claro, mi padre pues no tenía la misma carisma que tenía mi abuelo, lógicamente. Se fue a Séptimo Día, después Séptimo Día Adventista, después Adventista fue que sí testigo de Jehová, que ahora después testigo de Jehová, y ahora era sabático, descansaba solamente los sábados. Claro, ya tenía un lío en su cabeza. Religion at its essence and at its core should elevate human society and the human character. But unfortunately, religion, not just Islam, is invoked to satisfy some psychological insecurities. And people oftentimes want to be part of a group and have an identified enemy, and they want to be at odds with their enemy. And so they take on this tribal mentality. And this is a psychological problem that affects societies in general, and religion is dragged into this psychological problem and sociological problem. Ese martirio del abuelo de Ibrahim, esa expulsión violenta de Chamula, esa residencia en una situación marginal en San Cristóbal de las Casas, viviendo el racismo de la población no indígena en San Cristóbal de las Casas, colocada en las márgenes de todo, de la educación, del trabajo, etcétera, etcétera. Pregunta si esto tendría que ver con su encuentro con el Islam. La relación que tenía mi padre con mi madre no era lo que él decía, que Dios era amor y que cómo es posible que tú le dices a tus fieles que se amen los unos a los otros mientras tú no muestras amor con mi mamá, ni mucho menos con nosotros. Entonces, ¿dónde está tu conexión con tu Señor? Entonces yo podría decir que su encuentro con el Islam, que es bastante circunstancial, porque el movimiento mundial Murabitu, o los enviados del movimiento mundial Murabitu, venían en lo fundamental a hacer contacto con la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hasta que un día, pues no sé, surgió el levantamiento armado. Después del levantamiento armado, en el año 94 exactamente, como a mediados del 94, vino una invitación de parte de unos hombres, Aureliano Pérez y Esteban López, dos hombres del cual trajeron el Islam. Fue invitado mi padre, pero él no quiso ir, porque estaba cansado y harto de tantas religiones. Porque dice en una parte de la Biblia que no, porque vienen muchos engañadores. Ellos escriben un documento de 13 cuartillas dirigido al subcomandante insurgente Marcos, donde van a, según ellos, a dar respuesta a 3 o 4 preguntas que hicieron la consulta zapatista: tierra, techo, trabajo, democracia, justicia y paz. Entonces le plantea que la situación en la que viven los pueblos indígenas en Chiapas no se va a resolver bajo la bandera del cristianismo, porque el cristianismo es la causa fundamental de la situación por la que pasan, que tampoco se va a resolver bajo la bandera del marxismo, porque el marxismo es el judaísmo laico, y que la situación se resuelve bajo la bandera del Islam. Él me llamó, él me dijo, porque padre, el camino que estás no es verdad. ¿Por qué estás engañando mismo tú? ¿Por qué estás tomando trago y dices que no tomas y estás pegando y maltratan? Entonces no es el camino. Por eso mi hijo se fue. Me senté con ellos y, pues claro, yo no sabía ni, pues no, perdón que la expresión de la palabra, tenía ni puta idea de lo que era el Islam. No sabía nada. Estaban cantando algo en árabe
me gustó, vamos, me gustó lo que vi y me sentí súper tranquilo, no sé, me encajé, vamos. Y cuando terminó la noche nos invitaron a cenar y ya la gente se fue despidiendo y yo me acuerdo que le dije a Esteban, le dije, pues puedo seguir viniendo, y me dijo, claro, esta es tu casa y aquí te podemos, somos tu familia y quédate aquí. Digo, mira, estaba buscando una familia. No es en primer término la propuesta del Islam, sino es a partir de este interés inmediato de los indios del mercado indígena, digamos un interés económico, el que va a hacer posible que los Murabitun tengan un contacto con los chamulas. Y ya me quedé con ellos y empecé a seguir con ellos y me quedé callado durante 2 meses, 3 meses más o menos. Mi vida me dio una vuelta y la situación que tenía con mi padre, pues empecé a reflexionar un poquillo, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Quiero recuperar a mi padre. Ya no me quieren seguir, ya no me pueden seguir mis hijos. ¿Cuál es la verdad? Llegué una tarde y mi mamá me dice, tu padre, vamos. Digo, ¿qué le pasa? Igual y se nos muere hoy. Digo, ¿cómo? ¿Pero qué tiene? No sé qué es lo que tiene, háblale. Y claro, lo encuentro en su cama y estaba completamente delirando, con una fiebre altísima, no podía caminar, apenas si podía hablar. ¿Y ahora qué hago? Solamente que me jala, me coge de la mano y me dice, tú has cambiado y dime por qué has cambiado. Entonces, creer en Dios para ellos es vital. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Al convertirse al Islam, los padres de Ibrahim sellaron un pacto. Mientras él viva, le pedirá perdón hasta el fin de sus días. Ella no tendrá que rezar, solo observar si cuando él reza lo hace desde el corazón. Pero nadie Islam ha melel ha no kuselan chavales, pero ya lo ila bil chabel chaval mun tal kusi chaval. Bueno, descarbone si muy bajo estohol la chun Islam y si muy bajo y kolial Allah y la ta más lekilal y si muy bajo. Ya muy bajo estohol la lek. Sí. Alhamdulillah. Pues jale chichi como estohol al dikawal dikiyun ka melel ta pastikbal mi hoy kusi tatik no stoklik uchal albilotik yun uchulek tas pas y te shotikin jardín te shotikin Islam ti mamunta que. Era yo padre, pero como mi hijo sabe más, por eso yo lo acepté como que ya soy como hijo, como el Ibrahim, como es mi padre. Y empecé yo pues a buscar a mis amigos, a mis tíos, a mis abuelos. De hecho, yo creo que fui yo el que más gente trajo. Y empiezan a invitar a otras familias de chamulas residentes en San Cristóbal de las Casas a estas reuniones donde se empieza a hablar más del Islam, se empiezan a hacer el salat, o sea, la oración en algún lugar determinado, que se va a combinar al terminar la oración con compartir el alimento, donde ya están españoles y españolas con los hombres y mujeres indígenas. 8, 7, 9, 10, hasta uno de mis tíos, que en paz descanse, que falleció, tenía 12 hijos. Y todos ellos hicieron al Islam. Es decir, la idea era que en el proyecto del Islam en San Cristóbal de las Casas se reprodujera esa vida de los gremios y esa experiencia de trabajo productivo para garantizar su reproducción social. Pudimos aprender un oficio. Primero empezamos con un proyecto de carpintería. Era prácticamente una fábrica de muebles. Una panadería, que se me olvidó mencionar, fue el primer gremio. Siguen fondos también para crear un taller de costura para las mujeres. No recuerdo si fue en el 2001 o 2002. Contraje matrimonio con la hija de mi maestro, que es Hajidris, don Esteban.
Y lo último fue su visita de 2 o 3 grupos a Meca para encontrarse con miles de musulmanes en el Hajj. Don Aureliano nos invita a la Meca. Todo fue, la verdad, maravilloso. La verdad, es algo no sé cómo describirlo. Y claro, ahí no había quién era rico, quién era pobre, o quién era de color, o quién era bajo, en fin. Todos éramos iguales. Y entonces van a empezar ahí una serie de fricciones. Al principio con estos hombres era de color de rosa, se puede decir. No sé, como que don Aureliano se le fue yendo un poco la olla. Que no tuvieran ninguna relación con los infieles, con el kafir, con el que no es musulmán. No podíamos comer nuestra propia comida, lo que era el maíz. Porque la tortilla era una mierda, pues. La frase de este hombre es eso: sois, con expresión de la palabra, sois una mierda y sois una gente ignorante y gente tonta. Actitud muy racista, pues, y de desprecio a parte de la cultura de ellos, ¿no? Y tienes que trabajar dentro de esta comunidad. Si no trabajas de esta comunidad, pues no eres musulmán. Colocarse con los únicos musulmanes verdaderos en el mundo. A veces le decía a mi mujer, decía, pero esto es Islam. Llegué a un punto hasta, creo, de decir, si esto es Islam, mira, no lo quiero. Tan es así que esa experiencia la tienen que desechar en poco tiempo. Por decirlo, una esclavización. The idea of slavery is unacceptable in Islam, and Quran makes it very clear in one of the verses that this is not appropriate, that people force other people to accept the mastership of the other person. Because if people are forced to believe in what they want to believe in, that there is no purpose of free will and there is no purpose of human freedom. Pero claro, como la devoción que nosotros teníamos era realmente creer en Dios uno y único y en su mensaje, en sus mensajeros. Entonces, claro, tú te aferrabas a ello, independientemente de lo que te decían. Ibrahim y su esposa española y sus hijos, o sea, nietos de Hajj Idris, se van de aquí a Granada. Y ellos se mantienen como Muramitun en Granada. Ibrahim te va a estar preparando para regresar de alguna manera a jugar el papel del emir, pero desde una perspectiva indígena. Aparte del orgullo de que la familia se haya convertido al Islam, lo que me hace ser más humilde es que mi abuelo por parte de padre, el que mataron fue por parte de madre, se haya convertido al Islam a partir de los 95 años de edad, y él decide alargar su vida para dar gracias a Allah, y ahora tiene 110 años. يا اخوان بنامي يا اخوان بينا خيل خرب الكسر تو تامبو تبي ترى تخبيك تلي بس تستلني era di خولنا ادي شو ادي خولنا استاذ فترى بينه هتو كراتو على مو قلت لك مو تخمنا وشتي نبي تلي مستجير تبي تبي وشتي لحنو تبي تبي كذا جام تبي تبي من جبي تبي تاني خولنا موسيقى بيونا تقول موسيقى هو جا خولت بناميل هو جا خولت بينا خيل pero para yo la moto se echa montón hoy dijo dan vuelta pero más acabamos de yo nada más a ver lo que era tú mi ir para gente me sale la talla amén